Bendito Dios, damos gracias por tu palabra. Pedimos, Padre Santo, que estés entre nosotros, que tú estés obrando. Señor, te pido que obres en la vida de cada uno de los hermanos que están aquí y de aquellos que te escuchan por primera vez, que no te conocen. Ruego, Señor, que tú estés obrando en sus vidas, en sus corazones, quita toda distracción, quita, Señor, todo estorbo que pueda haber. Te pido, por favor, que obres, Señor, para que puedan estar atentos al mensaje que tú tienes para sus vidas y que puedan llegar a tus pies, Señor. Y aquellos creyentes podamos vivir como es agradable delante de ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Me he salido de la rutina que venimos llevando. Estamos con el libro del Evangelio de Marcos, pero hoy no vamos a tocar el Evangelio de Marcos. Hoy hay un mensaje diferente y estoy seguro que el Señor tiene sus planes y sus propósitos en esto. Así que, en primer lugar, voy a comenzar compartiéndoles unos pasajes y espero que presten atención a lo que voy a compartir. Escuchen. Ahora traten de quitar todo pensamiento, traten de estar acá en este momento y escuchar lo que Dios tenga para sus vidas. En Isaías 64:12, Isaías le decía a Dios: ¿te estarás quieto? ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? ¿Nos harás sufrir a causa de no hablarnos? ¿Te quedarás en silencio, entregándonos a la suerte, a la maldad de nuestro corazón, dejando que nuestras vidas se desmoronen y se hundan cada vez más? Luego habla Dios. Dios les dice: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, mas ahora daré voces como la que está de parto. Ahora gritaré y ahora escucharán mi voz. David dijo en el Salmo 28:1: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No dejes de oírme. Presten atención a estas palabras que estoy tratando de hacer énfasis. No dejes de oírme, para que no sea yo en tu silencio, semejante a los que descienden al sepulcro. Ha habido tiempos donde el Señor, en su enojo, en su indignación por la maldad, por el pecado de la humanidad, el Señor ha dejado de hablar al pueblo. El Señor ha dejado de traer palabras sobre la gente, sobre la humanidad. Sus silencios, por lo general, eran por cortos lapsos de tiempo. Pero hubo un tiempo en la historia en que Dios dejó de hablarle a su pueblo Israel por más de 4 siglos. 400 años en los que Dios decidió no hablarles palabras. ¿Podemos nosotros hoy oír la voz de Dios? ¿Está hablándonos en estos tiempos, en estos momentos? ¿Está Dios tratando de darnos palabras a su pueblo y a aquellos que andan allí como ovejas sin pastor? ¿Está Dios tratando de hablar? Claro que sí. Claro que sí. Dios nos está hablando. Dios te está hablando. Dios te está llamando. Dios nos ha dado palabras y nosotros podemos hoy escucharle claramente. Así que nuestro tema en esta mañana es rompiendo el silencio. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a romper el silencio que había en la humanidad. Amigo y hermano, hoy podemos, si de corazón queremos, oír la voz de Dios hablándonos a nuestras vidas. El tiempo que transcurre entre los acontecimientos del Antiguo Testamento, o sea, el último libro es el libro de Malaquías, y los primeros hechos de los primeros evangelios, hay un tiempo aproximadamente de 400 años.
entre el libro de Malaquías y los evangelios, un espacio en el que Dios no trajo más palabra a su pueblo. Al final del Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Israel volviendo de la cautividad y tratando de establecerse nuevamente en Israel. Pero cuando volvemos a los evangelios, al Nuevo Testamento, lo primero que encontramos es que ahora Israel está bajo otro gobierno. Ahora se encuentra bajo el gobierno de los romanos y también surgieron otros grupos, como los fariseos, los saduceos y los herodianos. En realidad, lo que sucede es que a nosotros nos parece cosa sencilla y fácil porque es simplemente una vuelta de página. De Malaquías a Mateo, el Evangelio, pero en realidad hay una transición y un proceso impresionante allí. Y ese proceso, a ese tiempo entre Malaquías y los Evangelios, son 400 años y se lo designó a ese tiempo periodo de silencio. Periodo de silencio o años de silencio. Estos términos se utilizan porque no hubo mensajeros especiales de Dios que proclamaran la palabra de Dios. No había profetas. En ese periodo de tiempo surgieron muchos libros. A esos libros se los llamaron libros apócrifos, porque no se los consideraban inspirados por Dios. No se consideraba que los profetas que habían hablado hubiesen hablado en el nombre de Dios. Por lo tanto, se podría decir que Dios estuvo en silencio por más de 400 años y habló por medio de portavoces, pero en ese tiempo no lo hubo. En ese tiempo la gente quería oír de Dios. En ese tiempo la gente quería saber qué dice Dios. Dios, háblanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú no nos traes palabras? Pero Dios se había determinado por la maldad de la humanidad, por el pecado de las personas, dijo, no voy a hablarles más. No cabe duda que en la ausencia de la voz de Dios, la humanidad se caracterizó en aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, se caracterizó por buscar el renombre, por alcanzar poder, por alcanzar sabiduría, por alcanzar fama, por alcanzar comodidades, alejados del Creador. Eso es lo que uno tiende a hacer cuando no hay voz de Dios, cuando no hay presencia de Dios, nosotros trazamos nuestros caminos y eso es lo que buscaron. Pero también lo vemos desde Génesis. Génesis, del capítulo 3 hasta el capítulo 11, vemos que cuando Dios deja a su pueblo, cuando Dios no les habla, la gente empieza a hacer grandes cosas, la sociedad empieza a crecer y a hacer grandes cosas. Como por ejemplo en los tiempos de Caín. Caín, alejado de Dios, él fue el constructor de la primera ciudad grande que hubo en aquellos tiempos. Había grandes artífices, músicos, etcétera. En los tiempos de Nimrod se edificó la torre más alta de aquellos tiempos. Pero si hablamos respecto de la moral, respecto de cómo estaban andando ellos, estaban andando en el peor de los tiempos, completamente alejados de Dios, en un camino de destrucción. Y esto mismo estaba sucediendo en esos tiempos bíblicos, donde había profundo silencio de Dios, donde Dios no le hablaba a la humanidad, donde nadie podía saber qué pasa. ¿Por qué Dios ya no nos habla? ¿Por qué Dios ya no nos dice algo? ¿A dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Hemos quedado solos? A pesar de que el mundo había conseguido inteligencia, a pesar de que el mundo había conseguido fama, se habían hecho grandes carreteras, se habían hecho grandes construcciones, grandes obras arquitectónicas en aquellos tiempos, mucha filosofía, grandes pensadores surgieron en aquellos tiempos, y la sabiduría y todas aquellas cosas crecían y crecían, pero aún había conflicto y había falta de paz. Un escritor dijo, las civilizaciones más grandiosas no pueden resolver los problemas más profundos del corazón. Y la realidad es que en los tiempos en los que Dios no habló, por más que pudiesen hacer grandes cosas en la sociedad, todavía había un problema en su corazón que estaba sin resolver. Y ese es
el pecado, el vacío que el ser humano tiene a causa de estar separado de Dios. Si tú en esta mañana estás aquí y te estás identificando con lo que estoy diciendo, porque hay un vacío en tu vida, hay algo que estás intentando llenarlo con cualquier otra cosa, déjame decirte que no lo vas a llenar. No hay nada que pueda llenar ese vacío. Solamente lo puede llenar la presencia de Dios en tu vida. Porque fuimos creados para estar en comunión con Dios. Si hay algo que te falta es Dios, a causa de tu pecado. Y por eso vives de esa manera, siempre vacío, siempre insatisfecho. Falta Dios. Pero en la extensa misericordia de Dios, en sus grandes bondades, en su gran gracia que extiende sobre la humanidad, el Señor decidió romper un día ese silencio que se extendió 430 años. El Señor dijo, ahora es el momento de romper este silencio y voy a comenzar a hablarle a las personas. El primer relato de un nacimiento en el Nuevo Testamento no es el nacimiento de Jesucristo. El primer relato de un nacimiento es el de Juan el Bautista, que fue el primo de Jesucristo. Sus padres fueron Zacarías y Elizabeth. Presten atención, porque el nombre de Zacarías, ¿saben lo que significa? El nombre de Zacarías significa Dios recuerda. El nombre de Elizabeth significa Dios de pacto. Y el nombre Juan el Bautista significa Dios es favorable. Qué manera más maravillosa, más sorprendente de Dios en venir y romper el silencio sobre la humanidad. En otras palabras, si unimos el significado de cada uno de esos nombres, lo que está diciendo es que Dios recuerda que Él es un Dios de pacto y actúa en favor del hombre. De esa manera el Señor vino y rompió su silencio a través, en primer lugar, de Juan el Bautista. Yo soy un Dios de pacto y voy a romper ese silencio porque voy a actuar en favor de ustedes, de la humanidad. Y hoy Dios quiere actuar en mi favor. Hoy tú tienes la posibilidad de oír la voz de Dios para obrar en tu vida. Pero el nacimiento de Juan el Bautista solo fue un pequeño resplandor. Fue solo una pequeña luz de lo que sería el poderoso hablar de Dios a la humanidad. Así que esta fue la introducción. Quiero que veamos tres cosas que Jesús vino a hacer al mundo para romper el silencio. Van a ser cortos. Tres cosas que Jesucristo vino a hacer al mundo para romper su silencio. En primer lugar, el primer punto, Jesús vino a romper su silencio en el mundo para mostrarnos el camino. Jesús vino a romper el silencio en el mundo para mostrarnos el camino. Él vino a ser tu guía. Para eso vino Jesucristo, rompió el silencio para ser tu guía, ser tu GPS. Él vino a ser tu brújula, para marcarte el norte. Él vino a ser nuestro guía cuando estábamos perdidos y sin salidas. Él vino a mostrarnos cuál es el camino que debemos tomar para alcanzar la salvación de nuestras almas. Jesús rompió ese silencio señalándose a sí mismo como el único suficiente para salvar tu alma, para llevarte a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy el agua de vida. En todo momento lo que Jesús hacía cuando vino a romper el silencio es señalarse a sí mismo. Oigan, escúchenme, mírenme a mí. Yo soy el que les va a hablar y el que va a sanar sus almas, el que les va a mostrar el camino hacia la salvación de sus almas. En Apocalipsis 22:17 Jesucristo dijo, el que tiene sed, venga, venga a mí. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis, tú puedes tomarlo. Si vienes a Jesús en fe y arrepentimiento, Él rompió el silencio con su nacimiento para mostrarnos el camino correcto a Dios. Jesús, cuando estuvo transitando por esta tierra y comenzó su ministerio, en ocasiones vemos a Jesús diciendo que veía a las personas como ovejas sin pastor. Las veía como que estaban desamparadas, perdidas,
sin saber hacia dónde ir. Por eso es que en ocasiones Jesucristo se compadecía de ellos y les sanaba, les ayudaba y les enseñaba a través de su palabra. Pablo, en una de sus epístolas a los Gálatas, él dijo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el tiempo planeado, cuando llegó el tiempo justo, el tiempo pensado, el Señor rompió su silencio para guiarnos a través de la fe en la persona de Jesucristo. En el tiempo señalado, Él rompió el silencio. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, en realidad le dijo a todos sus discípulos: ustedes saben a dónde voy, saben cuál es el camino. Pero ahí estaba Tomás y le dice: Señor, la realidad es que no sabemos hacia dónde vas y tampoco sabemos cuál es el camino. Y Jesús le dice: espera un momento, Tomás, porque yo ya te he dicho que yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vino a romper el silencio para mostrarnos el camino a Dios. A eso vino Jesucristo. Así que en primer lugar, Jesús vino para que tú sepas cómo llegar al cielo. Jesús vino para eso, para guiarte, para poder sanar tu alma. Él es el pan de vida, el agua de vida. Solo si bebes y comes de Él podrás tener salvación en tu alma. Y en segundo lugar, si tú, creyente, ya le has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, Él vino a romper el silencio, pero también quiere que escuches su voz para guiarte sobre esta vida terrenal. Si ya te guió a la salvación, ahora Él quiere que tú le sigas oyendo, creyente. ¿A quién estás escuchando? ¿A qué cosas estás prestando atención? ¿Qué libros estás leyendo? ¿A qué personas? El Señor dice: escúchame a mí. Yo soy la voz que tú tienes que escuchar para poder saber cómo tienes que conducirte en este mundo hasta que llegues a la presencia del Padre. En segundo lugar, Jesús vino a romper el silencio para rescatarnos. Lo vuelvo a repetir. En primer lugar, Jesús vino a romper el silencio para mostrarnos el camino. En segundo lugar, Jesús vino a romper el silencio para rescatarnos. Cuando tenía alrededor de 19 años, estudié guardavidas. Estudié mucho tiempo. Me preparé, me entrené, nadé, para pasarme todo el verano tratando de cuidar y salvar a otras personas que pudiesen estar en peligro de ahogarse. Pero ¿saben una cosa? Saber nadar no es lo mismo que rescatar. Son dos cosas completamente diferentes. Aprender a rescatar a una persona que se está ahogando no es nada fácil. No es nada sencillo rescatar a una persona que está desesperada en esa condición. Ya pasaron más de 10 años que estudié esa carrera y aún recuerdo lo que aprendí. Y una cosa de la que aprendí es que un guardavidas no se va a tirar al agua como primera opción. El tirarse al agua no va a ser la primera opción. Siempre van a haber hay otros medios al principio. No sé si ustedes han visto en los clubes, hay torpedos, ahí están esas boyas gigantes o esos palos que tienen una punta para que uno pueda agarrarse. Hay elementos que uno puede utilizar antes de tirarse. ¿Y saben por qué? Quizá vos decís: ¿pero por qué vas a esperar a que la persona no la puedas rescatar para recién ahí tirarte y ayudarla? La realidad es que la fuerza de una persona que se está ahogando no es la misma fuerza que una persona común. Es una persona que está en pánico, es una persona que está fuera de sí, no está pensando con claridad. Es más, una persona en esa condición puede llegar a ahogar aún al mejor nadador. Al hombre que tenga más fuerza no interesa. Una persona que está en esa condición va a querer salvar su vida. Por esa causa muchos padres han ahogado a sus hijos.
queriendo salvarse, en ese momento, queriendo salvar su vida, se treparon de sus hijos y lo ahogaron. O al revés, hijos ahogando a sus propios padres a causa de esa desesperación. Por eso es que primero se ven otras cosas. Pero si lo trasladamos al plano espiritual, todas estas cosas que les estoy comentando, podríamos decir que Jesucristo es el más noble de todos los guardavidas y de todos los salvavidas. Tal como un salvavidas se pone en una plataforma alta para poder observar y mirar a los bañistas y poder tenerlos al alcance de sus ojos, así estaba Cristo antes de que naciera, en la presencia del Dios Padre con el Espíritu Santo en un lugar perfecto de gloria y de amor, y él al ver a la humanidad que no había forma de salvarse, él veía que nosotros nos ahogábamos, nos moríamos. Él no tuvo más opción que decir, tengo que descender por ellos. Y Jesús descendió a morir en la cruz del Calvario para rescatarte a ti. A ti, salvar tu alma, que va camino al infierno. Juan dijo, y aquel verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros. Jesús se encarnó, se tuvo que humanar, estuvo dispuesto a dejar el cielo, a dejar toda gloria para enfrentar los peligros que hay alrededor del pecado y del mundo. Estuvo dispuesto a darlo todo con el fin de llevar a cabo el rescate más maravilloso de toda la historia. El rescate perfecto fue el de Jesucristo. No hay otro como el de Él. Vino a rescatarnos de la condenación del infierno, vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado y vino a rescatarnos de la posesión que el diablo tiene sobre el hombre. Jesucristo vino a hacer esto. Cuando yo escuché, cuando oí la voz de Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra predicada, no hubo otra cosa más en mí que agradecimiento. Cristo me salvó. Estaba al borde de la muerte, al borde del infierno, en el pecado, vacío completamente, bajo la opresión del diablo. En mí solamente se despertó la gratitud a causa de ese rescate que el Señor vino a traer. En gratitud por lo que Él ha hecho por mi vida, le entregué la mía para servirle. Ahora mi vida te corresponde, Dios, porque tú me rescataste. Ahora yo te sirvo a ti, soy tuyo. Tal vez sientas que nunca recibiste ese rescate por parte de Dios en tu vida. Déjame decirte que Dios hoy te está hablando. Hoy estás escuchando la voz de Dios. Dios le está hablando a cada uno de nosotros y tú tienes la posibilidad hoy de tomar esas palabras, de creer en Jesucristo, de arrepentirte de tus pecados y ser rescatado por el amor de Dios. Ser salvado. Él vino a romper aquel silencio para rescatarnos de nuestra maldad y de nuestra condenación. Si ya has sido rescatado, hermano mío, si el Señor ya rescató tu alma, ya te salvó del pecado, de la muerte, del diablo, ¿qué estás haciendo en agradecimiento a Él? ¿Qué estás haciendo para Él? Pablo les decía a los Gálatas que Cristo vino a morir para librarnos del presente siglo malo. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si Cristo ya te rescató a ti, si ya te libró, ¿qué es lo que estás haciendo en esta tierra? ¿Cómo estás viviendo? ¿No deberías más bien vivir en agradecimiento a Dios, sirviéndole y caminando como es apropiado de un creyente? Hay un himno que dice así, se los leo, se los comparto rápido. Un himno que dice así: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti, inmolado fui. Mi pregunta, ¿qué has dado por él?
mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo bebí por ti. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celestial hogar te traigo el rico don. Del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofrece? 4 preguntas súper interesantes. Yo te rescaté. Vine a romper el silencio para rescatar tu alma cuando tú no podías ser rescatado. No había forma, te estabas ahogando, ibas a morir en tus delitos y pecados, pero yo decidí bajar y arriesgarme por ti. Ahora el Señor te dice, ¿qué has dado tú? ¿Qué dejas por mí? ¿Qué sufres por mí? ¿Qué me ofreces tu alma? ¿Qué estás haciendo, creyente? ¿Cómo estás viviendo para eso? ¿Qué tipo de vida cristiana estás llevando? En primer lugar, el Señor decidió romper el silencio para venir a mostrarnos el camino. En segundo lugar, el Señor rompió el silencio para venir a rescatar nuestras almas. En tercer lugar, Jesús vino a romper el silencio para hacer el último sacrificio de la humanidad. Para hacer el último sacrificio de la humanidad. En el Antiguo Testamento, ser parte del pueblo de Dios significaba experimentar de la presencia de Dios en sus vidas, con el pueblo. Tener la presencia de Dios, vivir para Dios, eso significaba que tenían la protección de Dios, tenían el cuidado de Dios, el Señor les ofrecía su guía y en ocasiones les proveía de todas las cosas. Esto explica por qué cuando una persona pecaba contra Dios, se los expulsaba del pueblo. Se los expulsaba, era lo peor, el mayor castigo severo que se les podría dar. Y ahí es donde entran los sacrificios. Las personas podían ofrecer un sacrificio a Dios diciendo, yo estoy culpable por lo que hice, soy un pecador, hice mal las cosas, necesito de tu perdón, oh Dios. Al ofrecer eso, Dios les perdonaba y les permitía volver a entrar en comunión con el pueblo. Sin embargo, estos sacrificios no eran perfectos. Estos sacrificios se debían hacer vez tras vez, tras vez y tras vez, porque esos sacrificios no nos limpiaban del pecado, no limpiaban a los israelitas de eso. No había forma de limpiar, solamente había un sacrificio especial, un sacrificio perfecto que podía limpiar completamente a la humanidad del pecado. Esas cosas eran solamente un reflejo, eran una sombra, eran una imagen de lo que había de venir. Dios solamente les estaba mostrando, esto que ustedes están haciendo es lo que yo voy a hacer con mi hijo para salvar sus almas. Todo esto fue un anticipo del plan perfecto que Dios tenía para salvarte a ti. Espero que puedas apropiarte. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. No hace falta que lo busquen, se lo leo. Dice, Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Esto es lo que fue Jesucristo. Fue una ofrenda voluntaria, fue un sacrificio por amor a ti y a mí. Dios se entregó por nosotros. En Hebreos 10:14 dice, por una ofrenda, la de Jesucristo, por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrendas por el pecado, ya no hay más nada que pagar, porque el Señor ya pagó por ti. Ya no tienes nada que darle, ya no tienes nada que hacer, porque si te apropiaste el sacrificio de Cristo para tu vida, ya fuiste limpio, ya fuiste perdonado, ya fuiste sanado. Nada hay que pueda traerle a los pies de Cristo para salvar tu alma. No hay nada. Buenas obras, querer portarte bien, ser un buen tipo, ayudar a la viejita a cruzar la calle, dar de comer, lo que fuere, esas cosas no te van a salvar.
Lo único que te salva es el sacrificio de Cristo. Eso es lo único que puede salvar tu alma. Estos versículos nos muestran la buena voluntad de Dios para con el hombre. Nos muestran que Jesús nació para entregarse voluntariamente como un sacrificio para salvar nuestras almas a causa de nuestra culpa. Eres un pecador, eres un desobediente, eres un transgresor. Y espero que puedas apropiarte de eso. Espero que no te consideres demasiado justo, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, y aunque sea en un mandamiento, ya nos convertimos transgresores de toda la ley. Necesitamos de Dios. En otras palabras, Jesús dijo, consumado es. Hecho está. Ya no hay más peso sobre nuestros hombros, sobre nuestras manos. Este sacrificio que Jesucristo dio fue el sacrificio que complació al Padre. Fue el sacrificio que nos dejó a cuentas con Él. Ya no hay deuda, ya no hay nada que pagar. Para ti que has recibido el sacrificio, si no lo has recibido, tienes una tremenda deuda que te es imposible pagarla. Solamente apropiarte de esa sangre bendita. Cuánto amor el del Señor Jesucristo. Cuánto amor. Nosotros hoy, al igual que los israelitas en la antigüedad, podemos disfrutar de una plena comunión con Dios. Hoy nosotros podemos comunicarnos con Dios, hablarle a Dios y Él puede hablarnos claramente a cada uno de nosotros. Hoy nosotros, a causa de este sacrificio perfecto, podemos entrar libremente, tranquilamente a la presencia del Dios vivo. Todo por lo que Jesucristo hizo aquí. En la actualidad puede parecer que Dios no habla. ¿Puede parecerte a ti? Que Dios no habla, que Dios está en silencio, que Dios está callado. Puede parecernos que Dios no está hablando, ni obrando, ni operando en esta sociedad. Por lo tanto, como no escuchas la voz de Dios, te metes en tus propios negocios, en tus propias vidas y haces las cosas que tú quieres. Buscas las riquezas, buscas fama, buscas tu propio bienestar, buscas quizás sabiduría y te empiezas a leer todos los libros y eres muy intelectual y muy conocedor. Pero aún queda algo en tu vida. Y es que por más que puedas conseguir muchas cosas, aún seguirá habiendo falta de paz. Aún seguirán habiendo problemas. Aún habrá un vacío en tu corazón. Solo se llena a través del poder de Dios. Dios dijo, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas. Si hay algo en lo que nos podemos gloriar, si hay algo en lo que nos podemos alegrar y publicar a los cuatro vientos, es en conocer y en entender a Dios. Conocer y en entender al Dios bendito. ¿Conoces a este Dios que vino a la tierra para comunicarse contigo? Porque vino para eso. Vino a comunicarse con cada uno de nosotros. Puede parecer que esté callado, pero Él no está callado. Él está hablando. Rompió el silencio para mostrarnos el camino. A aquellos que no teníamos a Cristo, ahora conocemos el camino. Y mientras tanto el Señor dice, sigue oyendo mi voz, sigue escuchándome, creyente, porque yo soy el que te va a guiar correctamente, sabiamente, hasta que lleguemos a la presencia del Padre. En segundo lugar, el Señor rompió el silencio para rescatarnos. Él vino a rescatarnos del pecado, de la muerte y del diablo, pero para que nosotros nos entreguemos voluntariamente como Cristo, también a servirle a Él. Así que nosotros los creyentes deberíamos estar ocupados en servir y en trabajar para Dios, porque para eso te rescató, no para que sigas haciendo cualquier cosa. Y en tercer lugar, rompió el silencio para hacer el último sacrificio de la humanidad. Él rompió ese silencio para que, apropiados de esa sangre preciosa, seamos limpiados de todo pecado, de toda maldad, seamos justificados, y más allá de eso, para que los creyentes podamos tener una entrada del Padre. Ahora tenemos una comunicación. Ahora no necesitamos de ninguna otra cosa. El sacrificio bendito ya fue dado. Tú puedes acercarte. ¿Qué estás esperando, creyente? ¿Por qué no te acercas a tu Salvador?
¿Por qué te rehusas a seguir buscándole en oración, buscándole en la palabra? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no haces lo que Dios te manda? ¿Por qué no te acercas a Él? Si Dios lo hizo para darte un beneficio, deberíamos nosotros estar apropiándonos de Él. Amigo mío, Él volverá a manifestarse por segunda vez en una forma milagrosa y todos los ojos le volverán a ver. Así que te animo a que estés atento al susurro de Dios en tus oídos. Escucha, escucha, porque el tiempo es corto. El tiempo es breve, el tiempo es fugaz. Puede que seas joven, pero no sabes cuándo será el último día de tu vida. Dios está hablando, Dios te está hablando a ti. Escúchale para la salvación de tu alma. Vamos a mirar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, sé que este era el mensaje que tú querías para este momento. Quizás era el mensaje que tú querías que algunas personas escucharan. Padre, tú estás hablando. Tú has hablado y sigues hablando. Hablaste a través de Cristo y sigues hablando a través de Él. Padre, abre esos oídos, ábrelos a través de tu Santo Espíritu, que está obrando y trabajando en esta mañana entre nosotros. Obra, Señor. Bendito Dios, sigue trabajando con nosotros, sigue trabajando conmigo, sigue trabajando con tu pueblo. Ayúdanos a caminar en obediencia. Te amamos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.